Capítulo 11. Una verdad dolorosa. El viaje con mi primo Juan fue bastante ameno. Yo lo recordaba como un muchacho melenudo, el cual andaba por el pueblo con una moto de cross. De niña me parecía el tipo más transgresor de Osuna. Mientras atravesábamos campos de olivos y dehesas, me fue poniendo al día de la historia de nuestra familia. A veces me costaba entenderlo. Ya no estaba acostumbrada a ese acento tan marcado, tan andaluz. De hecho, mi madre lo perdió al poco de vivir en Elche. Yo miraba el horizonte mientras sacaba la mano por la ventanilla para acariciar el aire. Y casi sin darme cuenta llegamos a las calles blanqueadas de mi pueblo. Mientras las recorría, iba intentando recordar sus nombres. El cansancio iba haciendo mella en mí y quedé dormida oyendo la voz de mi primo que poco a poco fue desvaneciéndose. Él pensó por mí. Aún quedaban varias horas para el entierro y sin consultar dirigió el coche a su casa. Paró en la puerta. Me despertó dulcemente. Cuando abrí los ojos me sobresalté. No sabía dónde estaba ni qué había pasado. Mi primo pensó que lo mejor era que durmiera un rato y aunque estaba deseosa de ver a mi madre, tenía que descansar unas horas. Me dijo que no me preocupase, que él llamaría a mi madre y le diría que estaba bien, en su casa, y que mañana me llevaría al entierro. La verdad es que necesitaba descansar, así que accedí sin ningún tipo de objeción. La casa de mi primo era muy humilde. Solo tenía una habitación, un aseo y un comedor con cocina. Me desplomé en el sofá y cerré los ojos. Cuando desperté ya era de día. Sobre la mesa de la cocina tenía un café humeante y un par de roscos de vino. Mi primo vestía de luto riguroso. La realidad otra vez. El entierro. Nos dirigimos a la iglesia de Santo Domingo y vi a mi madre allí, de pie, sonriendo, esperando mi llegada. Mi corazón se aceleró de alegría, pero esa felicidad duró segundos. A su lado no estaba él, mi padre. Bajé del coche sin esperar a que se detuviera del todo y me fundí en un largo abrazo con ella. Lloré, pero de sus ojos no brotó ni una sola lágrima. La miré sorprendida. Ella sonrió y con su tono maternal me invitó a pasar. «Vamos, Lucía, has llegado a tiempo para la misa. Cuando termine el entierro tendremos tiempo de hablar». Y agarrándome de la mano, las dos fuimos a dar el último adiós a mi padre. Todo fue de un porte formal. La misa, la subida al cementerio, todo se hizo a la antigua. El féretro se llevó a hombros y como una procesión anduvimos detrás del difunto. No me gustó nada, aquello era alargar el dolor. Todo parecía un ridículo espectáculo donde la muerte tenía su fiesta montada. Pero lo más patético fue estar de pie esperando a que cada asistente al sepelio nos diera el pésame, gentes que yo no conocía de nada. Pero como todo en la vida tiene su fin, y las dos quedamos solas frente al nicho de papá, el cual estaba casi oculto por todas las coronas de flores que se depositaron. Era el momento. Por fin sabría lo que había entre ellos dos. «He cogido un par de habitaciones en la posada del Caballo Blanco. ¿Tienes hambre?» Acabábamos de enterrar a mi padre y mi madre me preguntaba si tenía hambre. Cuando salí de Italia no me esperaba esto. Creía que tendría que consolarla, prestarle mi hombro para llorar, pero no era así. ¿En la posada? «Mamá, ¿por qué no en casa de las tías?» «Y no tengo hambre, mamá». «¿Se puede saber qué está pasando?» «Porque ese de la caja era mi padre, tu marido, y no te veo muy afligida, la verdad». «Lo primero, Lucía, es pedirte perdón. Tu padre y yo no hemos hecho del todo bien las cosas contigo. Después de la muerte de tu amigo, nuestro único fin era protegerte. Y mira, eso creo que lo hemos hecho bien. Mírate, eres una mujer independiente, con una carrera y un buen trabajo. Vamos, Lucía, te iré contando mientras caminamos.
Solo te voy a pedir algo. Han pasado muchas cosas, tantas que... Bueno, tú intenta no interrumpirme. Ah, y antes de que se me olvide, toma, tu padre insistió mucho en que te diera esto. Mi madre metió su mano en el bolso y, para mi sorpresa, me daba el pequeño libro que encontré cuando era niña en Tabarca. ¿Pero esto es? ¿Qué significa? ¿Dónde estaba mamá? Tu padre lo ha guardado todo ese tiempo. Para mí también fue una sorpresa. Guárdalo. Bueno, tu padre y yo no hemos estado juntos. Dejamos de estarlo al poco de mandarte a Roma. Paré el paso. Por un momento me quedé totalmente bloqueada. Lucía, por eso te he pedido perdón de antemano, porque todo lo que te voy a contar va a ser muy duro para ti. Pero creímos que era mejor que no lo supieras. Lucía, vuelve en sí. Vamos, lo entenderás cuando te lo explique. Comencé a caminar y mi madre comenzó a hablar. Me cogió de la mano como cuando tenía 12 años, me agarró fuerte e interpreté que era para que no saliera huyendo e intenté no interrumpirla. Tu padre y yo no estábamos bien antes de mandarte a Italia. Esa depresión que tuve hizo que despertara de la fantasía que estaba viviendo con él. Me enamoré de él siendo una niña, era muy joven y tras 3 años de hablar a través de una reja me pidió matrimonio. Bien sabía yo que era un poco mujeriego, me lo contaban las amigas, pero a mí siempre me respetó. Ni un pelo me tocó hasta que me casé. Yo puedo decir que fui de blanco, como una virgen. Pero si sabías todo eso de papá, ¿por qué te casaste con él? Pregunté disminuyendo el paso. Pues porque era guapo, atento conmigo y porque me respetó. Tuvo mucha paciencia, porque él no fue el único pretendiente que se acercó a mi reja. Y todos se fueron cuando yo no dejaba ni un roce en la mano. Bueno, hasta que tú tuviste 13 años, todo fue bien. No tenía sospechas de nada. Fue un buen hombre, trabajador y buen padre. Pero después llegó Vicente, a los 6 meses justos de nuestro fin de semana en Tabarca. Viudo y marinero, revivió su pasado y la cabra tira al monte. Y eso es lo que hizo, hija, tirar para los montes andaluces. Yo siempre pensé que la culpa de todo la tenía Vicente, pero estaba totalmente equivocada. Bueno, aunque todo empezó con él. Vicente dejó la mar. Tuvo un golpe de suerte, o eso es lo que decía. Durante meses pensé que le había tocado algún premio a la lotería o a la quiniela, ya que pasó de conducir un 850 a conducir un Mercedes que valía un potosí. Y bueno, a mantener a su hijo estudiando en las Américas. Eso costaba mucho dinero que el trabajo en el barco no daba. Y sí, tuvo un golpe de suerte. Y ese golpe fuisteis tú y Manuel. Detuve mis pasos y ella tiró de mi mano fuertemente. Intenté hablar. ¿Qué teníamos que ver Manuel y yo en toda esta disparatada historia? No me interrumpas. Han pasado muchos años y me cuesta recordar todo lo que ocurrió. Sí, Russo y tú, Tabarca y los dichosos cristalitos que encontrasteis en la cueva. Bueno, esos cristales eran rubíes, esmeraldas, zafiros, diamantes y otras piedras preciosas que ahora mismo no recuerdo ni el nombre. Mira, ya hemos llegado a la posada. Interrumpió su historia y la cara de mi madre se iluminó. Pude ver en sus ojos la chispa que tenía en Tabarca con mi difunto padre. Lo vi. Ella estaba enamorada. Guardó silencio mientras cruzábamos el soportal. Yo quería soltarle la mano. Necesitaba no estar atada a ella. Necesitaba tomarme un respiro. La historia cada vez se volvía más descabellada y a la vez más intrigante. Mi madre me arrastraba hacia el interior de la posada
y así, atada a ella, con su mano ejerciendo de cepo, llegamos hasta el comedor. 8 mesas se disponían en un pequeño espacio, cortado por un arco de piedra e iluminada tenuamente por unas lámparas moriscas. Todas las mesas estaban vacías, exceptuando una de ellas, en la cual se sentaba de espaldas un hombre. Fue en ese momento cuando mi madre soltó mi mano, dejándome sola en la estancia. Se dirigió hacia él y, cogiéndolo de los hombros, le susurró al oído algo que me sorprendió y pude oír, pues allí reinaba el silencio. «Está aquí. Solo conoce un poco de la historia. No me ha dado tiempo a contar mucho más». Entendí de inmediato que aquel caballero era el sustituto de mi padre, pero ¿desde cuándo? «Lucía, no he terminado de contártelo todo. Esto es parte de la historia. Ven, acércate». Retiró con mucho cuidado una de las sillas que habían desocupadas. Pasé unos segundos decidiendo si realmente quería seguir conociendo más a mis padres o si lo mejor era darme la vuelta y salir corriendo, o a nado, o como fuese para llegar a Roma y meterme de cabeza en mis catacumbas y mis mosaicos y quedarme con lo que yo quería recordar y saber. No darme ese baño de realidades tan duras. El hombre, al notar mi tardanza y dudas, se levantó y giró su cabeza. Esos ojos eran para mí tan familiares que... ¿Vicente? Vicente y mi madre estaban juntos. Oh, demasiado para cualquier persona, e hice lo que hace un animal herido. Lucha o corre. Yo corrí, sin saber dónde ir. Aligeré el paso por las calles adoquinadas. Reconocí el lugar. Era La Carrera. Buen nombre para una calle. Me adentré sin rumbo por el pueblo. Curiosamente, mi cabeza estaba vacía, no había nada. Era ese estado de shock en el cual te bloqueas y eres incapaz de solucionar, de enfrentarte al problema. Así estuve horas y horas hasta que subí a la colegiata, que dominaba el cerro y vigilaba el pasar del tiempo en Osuna. Subí las escalinatas de piedra y me senté en silencio. Fui saliendo de ese estado de atontamiento nervioso y poco a poco comencé a recordar de nuevo a mi padre, sus historias, lo que me contaba con emoción de los lugares más hermosos de su pueblo. La pila de la Reina, las canteras, el monte de La Gomera y el riachuelo que pasaba por allí, Puerta Palo decían que se llamaba. Y contaba que allí perdió la alianza de boda y que mi madre casi lo mata, pero claro, después de oír las aventurillas mujeriegas de mi padre, a saber dónde perdió de verdad esa alianza. También me hablaba de los tesoros que los moros enterraban en los campos, y que a veces el terreno colapsaba y surgían de la tierra monedas de plata y brazaletes de oro. ¿Cuánto había de verdad en esas historias? Quizá todo eran invenciones para entretenerme, aunque realmente daba igual. Quizás mi pasión por la arqueología se gestó en alguna de estas historias para entretenerme. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada al pie de la colegiata. Sé que mojé las antiguas piedras con mis lágrimas. Sé que quise a mi padre, mucho, demasiado. Y sé que quiero a mi madre mucho. Y que esos sentimientos no cambiarían nunca, fuese lo que me tenía que contar. Las luces de un coche me cegaron. Vi 2 siluetas bajar de él. Una de ellas se acercó. Mi madre sabía dónde buscarme. «Lucía, vamos, tienes que descansar». Me dejé llevar, estaba muerta de frío y mi mente estaba tan confundida que no había lucha en mí. En muy poco tiempo estaba entre unas sábanas blancas. Recuerdo tiritar de nervios, recuerdo que mi madre se metió conmigo en la cama. Y de nuevo el sonido de su corazón sirvió de calmante, y de nuevo quedé dormida. A la mañana siguiente me desperté sin saber dónde estaba. Tenía la sensación
de haber tenido un mal sueño, pero al mirar el escritorio vi el pequeño libro tabarqueño, justo al lado de una maleta, la cual no era mía, y en el espejo del tocador una nota. Cuando te despiertes, baja a comer algo. Te quiero, Lucía. Tenía la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero no. No había parte de mi cuerpo, espacio o rincón escondido, el cual no me doliera. A mis pupilas les costaba reaccionar a la luz. Unos golpes se escucharon en la puerta de la habitación, y mi madre entró de forma amable. Cariño, has dormido mucho, casi 12 horas. Y se sentó en la cama deshecha. Yo la miré y no contesté. De hecho, no hice nada. ¿Quieres seguir conociendo la historia? No. Ahora no necesitaba volver a tocar la realidad. Mi realidad eran unas pocas horas para encontrarme a mí misma. Al no contestar, mi madre se levantó y salió de la habitación. Te espero en el restaurante, sola, el tiempo que sea necesario. Toda la vida se hace falta porque esa vida es solo tuya. Y cerró la puerta. Me levanté despacio y hojeé el libro. ¿Qué interés tendría mi padre en que ese pequeño diario volviera a mis manos? Lo volví a dejar en el escritorio y abrí la maleta. Aunque lo que había allí dentro debía sorprenderme, no lo hizo. La maleta estaba repleta de escrituras de propiedad. Como decía mi padre, lo que no te guste saber o hacer, que pase lo más rápido posible. Así que, como había dormido con ropa, cogí el pequeño diario y salí a enfrentarme a la verdad. Me sentaría en una silla y guardaría silencio hasta el final de la historia, por muy dura que ésta fuera. Bajé al restaurante. Mi madre estaba sentada sola en una mesa al lado de la ventana. La luz del mediodía iluminaba su rostro y pude apreciar el paso del tiempo por su hermosa tez. El tiempo iba deteriorando su piel blanca y hermosa. Su pelo largo, que de joven lucía en un precioso y perfecto moño, ahora era escaso y corto. Fue al verla allí sentada envejecida cuando entendí que yo no era nadie para juzgarla. Podía estar con quien quisiera, aunque irónicamente fuese el padre de mi primer amor. Me dispuse frente a ella y la miré con cierta rabia, que aunque intentaba disimular, ésta brotaba por mis ojos como un montón de caballos desbocados. En cambio, la mirada de mi madre era de preocupación, ternura y amor. Y una sonrisa y esa mirada hicieron desaparecer mis iras. Has bajado. Siéntate, cariño. Entiendo que todo lo que te conté ayer y pasó fuese demasiado para ti. La culpa es mía, Lucía. Me precipité, no te preparé antes. Mamá, nunca estaré preparada para lo que me contaste. Me pareció toda una historia de locos, de telenovela. Pero aquí estoy, dispuesta a seguir escuchándote. Venga, mamá, sigue. Diamantes, zafiros, Vicente, mi padre el borracho. Sigue, te escucho. Y sentándome, me crucé de brazos para seguir escuchando su historia. Rubíes. Esa fue la clave, Lucía. Cuando nos marchamos de Tabarca, tú le diste a Manuel un cristal para que te recordara, pues no era un simple cristal rojo pulido por las olas del mar. Resultó ser un rubí muy grande, el cual llevó Russo en el bolsillo durante meses, y que cierto día le cayó al suelo delante de su padre. Vicente reconoció el mineral y lo vendió. Luego descubrió que habíais recogido cientos de cristalitos de la cueva.
Vino a hablar con tu padre, no una ni dos veces, muchas. Preguntaba continuamente por el saco de arpillera y tu padre, desconfiado como un gato, le decía que lo tiró a la basura. Tu padre no creía una sola palabra de lo que Vicente le contaba. Eran historias de piratas, de tesoros escondidos, de un misionero que las trajo de América. Un montón de fantasías, según él. Pero aun no creyendo ni una sola palabra de lo que contaba, me ordenó guardar el saquito a buen recaudo. Yo, al no entender el interés desmesurado y diría enfermizo de Vicente, cogí una de las piedras que había en el saco y la llevé a un joyero y... Mi madre hizo una larga pausa. ¿Y qué? ¿Era otro rubí? Contesté incrédula. No, era un zafiro de mucho valor, que le vendí al joyero en ese mismo instante. Me dieron 20.000 pesetas por él, unos 120 euros, y me pareció mucho, ya que a mí me parecía un cristal sin más. Bueno, a la historia. Perdona, hija, ¿por dónde iba? Sí, eso. Esto lo hablé con tu padre, y él llamó a Vicente inmediatamente, y raudo y veloz vino desde Santa Pola para negociar con él. Tu padre se quedó el saco, yo nunca lo volví a ver. Cuando Vicente llegó a la casa, tu padre le puso encima de la mesa solo 10 cristales. A Vicente le dio 2. Eso sería su parte. El resto sería para nosotros. Él siempre quiso tener tierras aquí. Como bien sabes, se crió en un cortijo. Los Baterrines. Siempre habló de él con mucho cariño. Que por cierto ahora es tuyo. Ese y otro que está cerca, casi derruido. El Tesoro creo que se llama. Recuérdame que te dé luego las escrituras. Espera, mamá. ¿Somos ricos? Pregunté sorprendida. Mi madre sonrió con sorna. Ricos, sí, hija, de espíritu. Somos pobres, con algunas propiedades que más bien consumen nuestra economía. Pero, ¿qué pasó con el resto de piedras preciosas? Si mal no recuerdo, Manuel y yo recogimos muchas en la cueva. Vendidas, todas vendidas. Cientos de millones de pesetas perdidos. En mujeres y vino, fiestas donde se invitaban a toreros, cantantes de flamenco, palmeros y bueno, todo gastado por tu padre. ¿Te acuerdas cuando estuve enferma? ¿Quieres saber por qué? Y su rostro volvía a entristecer. El recuerdo, los malos recuerdos surgían de su escondite y hacían cambiar el rostro de mi madre. Te lo contaré todo. Todas las semanas descubrían sus bolsillos pañuelos manchados con carmín, y el día que decidí abandonar el amor que tenía por él fue porque descubrí que aquí, en el pueblo, tenía otra mujer, Isabel. Eso venía de largo. Antes de rondarme a mí estuvo con ella 2 años. ¿Y sabes por qué la dejó? Por una apuesta con los amigos. Estos se apostaron una caja de cerveza a que no iba a ser capaz de dejarla. Y claro, ganó las cervezas y una buena borrachera. La dejó. Momentáneamente, claro. Tuvieron que pasar 14 años para recuperarla. Mamá, ¿y por qué no te divorciaste? Porque tú eras muy pequeña y tu padre se iría con la otra dejándonos sin nada. Después de recuperarme y cuando por fin abrí los ojos y el amor por él se esfumó, comencé a ser práctica. Mantuvimos una relación cordial y ya está. Otra mujer. No lo podía creer. Ese no era el padre protector que yo conocía, el cual adoraba a su hija. No podía creer nada de lo que mi madre me estaba contando. Yo no había vivido todo lo que ella contaba. Estaba desmontando la imagen del buen padre que fue y que tenía en mi mente. Después vino tu desmadre, tu flirteo con las drogas,
la muerte de tu amigo y ahí tuvimos que volver a juntar fuerzas. Y bueno, ya sabes casi todo. ¿Quieres preguntarme algo, hija? Seguro que me dejo algún detalle. ¿Algún detalle? Cientos de pequeñas cosillas importantes. Preparé rápidamente una batería de preguntas. Tenía que ser directa. Por supuesto que sí. Tengo muchas preguntas. ¿Por qué hay en mi habitación una maleta de escrituras de propiedad? Tienes que dárselas a Isabel, la verdadera viuda de tu padre. Miró su bolso que estaba colgado en el brazo de la silla y me dio 2 sobres marrones. Estas son las tuyas, los baterrines y el tesoro. Las dejó encima de la mesa. ¿Yo tengo que dárselas? ¿Por qué no se las daba ella?, pensé. Aunque claro, era la amante de mi padre. No puse objeción en hacerlo. Mamá, ¿estás con Vicente? Eso era algo que me tenía totalmente confundida. Siempre pensé que era él el malo de la historia. Lucía, te puedo decir que Vicente es el hombre más amable y cariñoso que he conocido en la vida. Y sonrió. Aunque tengo que decir que solo ha habido 2 hombres en mi vida, tu padre y él. Te lo aclararé. Vicente era quien controlaba a tu padre, quien lo retenía de hacer locuras. Cuando caí enferma, él quiso abandonarnos. Fue Vicente quien lo convenció para que siguiera ahí, para que te cuidara. Mientras tanto, se hizo cargo del negocio de la venta de piedras preciosas, las cuales tu padre iba dándoselas poco a poco. Lo hacía viajar por Andalucía comprando las tierras que tu progenitor le ordenaba y realmente compraba todo lo que a éste se le antojaba. Según Vicente, era un error y estaba en lo cierto. Al poco tiempo el gobierno comenzó a expropiar y la mayoría de fortuna se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Cuando te mandamos a Roma, la relación de tu padre y yo estaba totalmente perdida, aunque habíamos dejado de ser un matrimonio ya hacía algún tiempo. Tu padre se empezó a ausentar de casa. No fue de la noche a la mañana. Comenzó con sus viajes otra vez. Entonces llegó Vicente. Ofendido por las acciones de tu padre, me contó lo de Isabel. Lo peor fue que parte de las tierras y las casas del pueblo estaban puestas a su nombre. Las puso a nombre de su amante, ¿te lo puedes creer? Vicente me juró que no nos faltaría de nada, y así fue. Se hizo cargo de todo. Se hizo cargo de tus estudios, de los de Manuel y de mí. Y me fui enamorando de él, y él de mí. Y así comenzó todo, Lucía. Llevamos mucho tiempo juntos. Tu padre y yo solo nos veíamos para visitarte en Roma, una vez al año. Vicente entró por la puerta del restaurante y se quedó quieto sin saber qué hacer. Mi madre lo miró y, con un gesto, le indicó que no se acercase. Mi madre sabía que toda la información que tenía que digerir era para salir corriendo y mejor no provocar otra huida. Con un quejido se levantó de la silla y se acercó por mi espalda. Me abrazó y me dio un largo beso en la mejilla. Ahora me voy. Creo que sería muy buena idea que te retiraras a pensarlo todo al campo, al cortijo que tu padre te ha dejado de herencia. Las llaves de la casa están dentro del sobre. Encaminó sus pasos hacia la puerta donde la esperaba su amor, su Vicente. Antes de salir me dijo: «Puedes dejar las maletas de las escrituras en recepción, si no quieres ver a Isabel, claro. Esta posada es suya. Ah, y vete sin pagar, que ella se lo cobró bien a tu padre». Vicente me sonrió con cariño y le ofreció el brazo a mi madre.
Ella se cogió a él y los dos marcharon. Curiosamente, pensé que hacían muy buena pareja. Tiri, 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 ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Como mi madre yo diera, ay, hiciera un dedito de mi mano y el que más faltale. Hey.